El día de hoy se ha producido la presentación oficial de Deco como parte de la estructura deportiva del Barça, su incorporación. Vaya, ha hablado Laporta, ha hablado Juste, ha hablado el propio Deco, ha habido una sesión de preguntas. Se ha hablado de la incorporación de Deco, así como la incorporación de Bojan Kirkic, ex canterano del Barça. Y hay cosas que comentar porque han dejado detalles muy importantes. La presentación ha sido aproximadamente de unos 50 minutos. Entonces, bueno, vamos a comentar porque hay un par de cosas que quiero resaltar. Lo primero que quiero comentar antes de la presentación de Deco es que realmente yo particularmente en el proceso de elecciones a la presidencia del Barça, mi candidato favorito era Víctor Font. Yo sé que Laporta era, vaya, si se presentaba, iba a ser 100% el candidato número uno y favorito, y como así lo ha sido, por su trabajo en el pasado. Pero realmente yo soy muy de... A mí explícame y después confío en ti y no al revés, ¿no? Claro, la experiencia de Laporta es la que hablaba, pero claro, al Víctor Font ser un poco el tapado, el desconocido, pues realmente me interesaba ver lo que hacía y Víctor Font habló muchísimo, muchísimo. De hecho él inició su candidatura desde 2015, 2016, una cosa así, eh, y tenía bien trabajado una estructura muy amplia y hay dos puntos importantes. Otra cosa que quería comentar, con más el tema de Deco en particular, es que Deco, a mí como director deportivo me ponía y aún realmente me pone nervioso. No tanto como antes, pero a mí me pone un poquito nervioso, porque al final Deco es un jugador, bueno, como jugador Deco fue un jugador con mucho talento, pero con una actitud no muy positiva para el club. Eh, Realmente Deco fue parte de aquel club de amigos que desbarató el Barça de Rijkaard, ¿no? Junto con Ronaldinho, y un poco conectó. Entonces, realmente esa es la última referencia que tengo de Deco. También, por supuesto, su agencia de representación, y claro, su tendencia al mercado brasileño y portugués y todo esto. Fíjate que nada más llegar sus dos primeras en portugués y todo esto. Fíjate que nada más llegar sus dos primeras presentaciones oficiales son de dos jugadores portugueses, ¿no? Se habló mucho en su tiempo que con Vidal nos íbamos a llenar de franceses. Bueno, ahora con Deco está el pendiente de que nos vayamos a llenar de portugueses, eh, de brasileños sobre todo, y es algo que no me hace especial ilusión. Claro que el mercado brasileño es un mercado que siempre hay que tener controlado, pero realmente no es un mercado que me ilusione, ya que pues me parece que el fútbol brasileño, en parte por su cultura futbolística, suele hacer daño porque de ahí es donde más salen jugadores de estos divos, que suelen hacer tanto daño a los clubes. Entonces realmente Deco no es que me agrade muchísimo, ¿no? La idea en su momento, Laporta en su mandato anterior estuvo con todo el tiempo hasta que terminó su candidatura, y Chiqui, claro, cuando gana Rosell, Chiqui se va entonces como director deportivo, y tuvo de entrenador a Rijkaard, y solo cuando ya era prácticamente imposible retenerlo, o mantener el proyecto Rijkaard, apuesta por Guardiola con el consejo de Chiqui y del propio Johan Cruyff. Entonces, siempre se ha dicho que Laporta se ha sabido rodear muy bien de figuras, y realmente creo que eso es así, creo que eso es verdad, pero no hay que olvidar que fue el propio Laporta quien se rodeó de Rosell y Bartomeu, que salieron rápido y separaron sus caminos de manera rápida, sí, pero al principio Laporta los quiso. Después Laporta escuchó más a Johan y a Chiqui,
que a Rosell, y por eso se dividieron sus caminos. Pero al principio eso es lo que es que Laporta al principio sí los quería. Entonces, bueno, a mí me preocupa un poco ese tema, ¿no? Ya ha sido varia gente la que se ha bajado del barco del presidente Laporta. Mateo Alemán y Jordi Cruyff no son los primeros, pero sí que es verdad que en la estructura deportiva de cuanto al fútbol, concretamente Laporta en su gestión pasada no perdió ninguna de sus figuras, vaya, importantes, porque siempre estuvo Chiqui, siempre estuvo Soriano y bueno, Rijkaard y después Guardiola, ¿no? Pero siempre fueron ellos. Y ahora mismo, claro, Jordi llegó y se fue, y Mateo Alemany llegó y se fue, ¿no? Jordi no sabemos por qué, Mateo se ha ido porque pues ha tenido otras ofertas laborales y Jordis no se sabe muy bien por qué se fue. Está por ahí, se dice que Jordi le hacía ilusión volver a ser el entrenador, que con su paso por el Barça, e incluso sabemos que Jordi le dio algunas ideas a Xavi de cómo llevar a cabo el grupo, de posiciones para algunos jugadores, que Jordi Cruyff le hizo sugerencias a Xavi. Y esto es algo importante porque en las entrevistas muy anteriores a que Xavi fuera entrenador del Barça, de hecho incluso anteriores a que fuera entrenador, cuando recién se retiró del fútbol y anunciaba que iba a ser entrenador, dijo que por supuesto le hacía ilusión volver al Barça y que quería figuras cercanas a él como lo eran Jordi Cruyff y Puyol. Él mencionó estas dos figuras. Claro, Jordi estaba y por eso es una de las razones que las que apoyé a Víctor Font, porque Jordi Cruyff siempre estaba en el radar, pero bueno, al final no se dio, ¿no? Lo de Font. Pero claro, estaba Jordi Cruyff ahí como director deportivo y ahora con Deco, pues la cosa es un poquito diferente. Entonces, no sé, no me parece la mejor señal que haya cambios en la estructura deportiva tan repentinos, vaya, se va Mateo, se va Jordi y llega Deco, que al final parece que Deco era una de las figuras que Laporta quería desde el principio y al fin la consiguieron. Entonces, bueno, veremos, porque también este proyecto Laporta pues tuvo muchos condicionantes, ¿no? En un principio. Entonces, bueno, parece que Deco era el hombre que quería desde el principio y bueno, por fin lo tiene. En fin, pasamos a la rueda de prensa, bueno, a la presentación. Primero a la rueda de prensa, bueno, a la presentación. Primero abrió Laporta, habló de Deco como profesional, su trayectoria y tal, y bueno, cosas a mencionar, pues realmente no hay mucho que comentar. Laporta habló y le dio, vaya, la bienvenida. Eso sí, Laporta habló y se acordó de Mateo Alemán, pero no mencionó en ningún momento a Jordi Cruyff. Esto no me gusta, ¿no? Que se olvide, pero bueno, a lo mejor no pasa nada, ¿no? No es nada por lo cual, no, Laporta no se ha acordado de Jordi Cruyff en rueda de prensa, no. Pero sí que me hubiera gustado escucharle también nombrar a Jordi Cruyff, como sí que lo hizo Rafa Juste, sí, de Jordi Cruyff, ¿no? Cosas interesantes que Laporta comenta, pues que está orgulloso que la estructura deportiva con Xavi, Deco, con Rafa Márquez, con Alex Sanco y con Boya, que también se incorpora ahí con Massive y Sergi Barjual, pues es que está muy orgulloso. Comentó lo que digo, que agradeció a Mateo Alemán por su gran trabajo. Comentó que Deco es el hombre o va a ser un hombre clave que habla el mismo lenguaje deportivo que Xavi. Esto es algo que me tranquiliza y que el propio Xavi y que el propio Deco han dejado claro en varias ocasiones. Xavi no ahora, pero sí en rueda de prensa previa a partidos,
que, que tiene relación con Deco, que se entienden cuando hablan de fútbol. Entonces, bueno, esto es un tranquilizante, ¿no? Deco, que también cuando hablan de fútbol, que se entienden mucho. Entonces, bueno, me gusta de la estructura deportiva que Sergi Barjuan sigue por ahí. Me hace especial ilusión que está como director deportivo de las academias. Me hace especial ilusión. Después habló Rafa Juste. Rafa Juste dijo que hace 2 años hablaron y que había que reforzar el fútbol base y que bueno, que con Deco hay un plan para ello, ¿no? Que involucra, y ya lo comentaremos, a Boyan, ¿no? Dice, bueno, Juste habló un poco más de Deco a nivel humano, que siempre es algo que se dice, no, que es muy buena persona y que tal, que al final pues nunca sabemos, ¿no? Pero bueno, después, eso sí, Juste sí se acordó de Jordi Cruyff. Juste sí se acordó de Jordi Cruyff. Entonces, bueno, un dato, ¿no? Por ahí. Después habló el propio Deco, bueno, comentando que era su sueño jugar en el Barcelona cuando jugador y qué tal. Y bueno, lo que siempre, ¿no? Un poco un resumen de quién es él. También ha comentado que en su agencia de representación, su empresa, pues la ha tenido que dejar, que ha tenido que dejar vaya, ha hecho de notar que hizo sacrificios por venir al Barça. Ya veremos qué tanto vale la pena, ¿no? Que ha dejado gente que confiaba en él, y que él confiaba en ellos y empleados y tal por el tema de su agencia de representación, ¿no? Después lo comenta que el Barça tiene un área de compliance. Al final le han hecho una pregunta de estas a Rafinha, entonces Deco ha terminado de confirmar ahí que por el área de compliance no se puede tener dos contratos, entonces que realmente ahora mismo solo figura como director deportivo, como empleado del club, y que por supuesto el tema de la agencia de representación lo ha tenido que dejar, ¿no? Una de estas preguntas que sacan de quicio. Ha hecho la presentación de su estructura, o bueno, del organigrama, que ha quedado como presidente, por supuesto, Joan Laporta, la comisión deportiva con Joan Laporta, Rafa Juste, Joan Soler, Deco, Enric Masip y Bojan Kirkic, vicepresidente deportivo Rafa Juste, director de área de fútbol Deco, para el primer equipo Xavi Hernández, coordinador del área de fútbol Bojan Kirkic, fútbol base Alessanco, scouting Paulo Araujo y director de gestión Frank Carbón. Frank Carbonell, ¿no? Estas son las figuras. Estaré dejando por aquí el organigrama. Y aquí es donde quiero comentar el tema de Víctor Font. ¿Por qué el tema de Víctor Font? Yo seguí muy de cerca todo lo que presentó Víctor Font. Y una de las cosas que presentó Víctor Font en su momento fue la figura del manager general, que en ese caso iba a estar por encima del director deportivo, que realmente el director deportivo normalmente es el mandatario máximo. En este caso, Víctor Font habría creado esta figura del manager general, que iba a ser Xavi Hernández, y que el manager general podría ser en su momento entrenador del primer equipo también, que será la idea final. Claro, a mí yo lo pensé en su momento y sí me parece una buena idea para tener una estructura sólida deportiva, porque sabes que el entrenador no va a salir del club, que va a seguir ahí como máximo responsable. Mucho de tener en Xavi su Ferguson, y la verdad es que creo que es algo que hace falta. Una de las cosas más importantes dentro del área deportiva de Víctor Font, el que había rescatado la figura de Joan Vilá y Albert Benayes para el fútbol base, que vaya, Joan Vilá se había retirado hace mucho y lo había conseguido traer. De hecho, Joan Vilá fue una de las claves en la formación académica de Xavi, ¿no? En las categorías inferiores. Entonces, bueno, una cosa muy, muy buena, muy interesante
que Víctor Fon había logrado recuperar. Y dentro del área de Secretaría Técnica, eso sí, mencionando también la inclusión de Tony Nadal y de Ramón Cugat. Eran dos fichajazos para mí, lo de Tony Nadal y lo de Ramón Cugat eran impresionantes, pero una figura de la cual se habló muy poco era la de Tito Blanco. Tito Blanco era parte de la Secretaría Técnica acompañando a Jordi Cruyff y parte del equipo de scouting. Él tuvo conferencias en las cuales habló de cuál iba a ser su función. Su trabajo era contactar con los jóvenes, estar con ellos, ojear. Tuvo conferencias en las cuales habló de cuál iba a ser su función. Su trabajo era contactar con los jóvenes, estar con ellos, ojear el tema del scouting y sobre todo ver qué tipo de perfil de jugador eran, pero perfil de jugador en general, no solo lo que podían hacer con balón y sin balón, sino cómo se portaban dentro del grupo, si sumaban, si restaban. Él dijo en una conferencia de prensa, me quedó muy grabado, que dijo que si hay un jugador de calidad 10 pero malo para el grupo y un calidad 8 pero bueno para el grupo, se queda con el de calidad 8 porque al final de un jugador le interesa más cómo hace piña en el grupo, si suma, si resta, si ayuda a los compañeros. Entonces, claro, ese va a ser el trabajo de Tito Blanco. Y del lado de la puerta no había ninguna mismo. Como respuesta quizá a esa parte de Víctor Fon que la puerta no tenía, Deco, aparentemente esto es una apuesta casi de Deco, es el tema de incorporar a Bojan Kirkic, ¿no? Bojan Kirkic fue una promesa de la cantera que desafortunadamente la prensa y el propio jugador se creyó que pues tenía que ser importante y qué tal, Guardiola apostó por él, pero al final no se terminó de dar, decidió ir. Yo siempre creo que Boyan estuvo mal aconsejado, mal asesorado, porque tenía un potencial impresionante. Desafortunadamente se fue y bueno, cometió el peor error de su vida. Ahora mismo llega para acompañar a los jóvenes, vaya, un poco desde la experiencia, ¿no? Porque él aprendió a la mala cómo debería haberlo hecho. Creo que diría que sí. Entonces, bueno, me parece que Boyan es una figura importante para guiar a los jóvenes. Otra cosa que me gusta de este tema de Bojan Kirkic es que Deco ha comentado que dentro de la estructura del Barça no había un seguimiento a los jugadores cedidos, a los jugadores con opciones de recompra, y que el trabajo de Bojan, una parte del trabajo de Bojan, iba a ser darle seguimiento a los jugadores cedidos, a los jugadores que el club tiene control, a los jugadores jóvenes que han salido cedidos a otros equipos o vendidos con opciones de recompra, ¿no? Y esto es algo que me sorprende que no se tuviera, eh, y que bueno, me parece una excelente incorporación, muy necesaria, con el tema del trabajo de los jóvenes. Me parece que es algo imprescindible y me da tranquilidad, saber que en estos momentos se va a implementar. Entonces, bueno, después se ha dado el turno de prensa, ¿no? Donde la prensa ha hecho preguntas a Deco, ¿no? De su visión futbolística, que si la Champions, que si tal. Ha hablado del tema del fair play financiero, ha dicho que todavía no están donde quieren estar, pero que están muy cerca. Le han preguntado por qué él en algún momento ha dicho que en el poco tiempo que ha estado con Mateo Alemán ha aprendido de él y que cree que Mateo también ha aprendido de Deco. Le han preguntado qué cree que es lo que aprende. Le han preguntado qué cree que es lo que aprende. Ha hablado de que Mateo Alemani tiene una formación, tiene un tema de negociación, formación académica me refiero, que tiene un tema de que conoce las normas del fair play financiero, que es bueno negociando,
y que Mateo Alemán ha podido aprender de Deco la sensibilidad futbolística, ¿no? Entonces, bueno, cositas interesantes. También le han preguntado por el tema de su visión de fútbol. Ha dicho que su visión de fútbol, por supuesto, es la del Barça, fútbol de calidad, que sí tener la posición, pero que sobre todo la filosofía era ganar. Aquí no me deja del todo tranquilo que no se haya atrevido a hablar del ADN Barça, del cruifismo, básicamente, ¿no? Porque parece que la palabra cruifismo parece que no se puede decir, ¿no? Y eso no me gusta. Eso no me gusta. Entonces, 100% casado con la idea, pero bueno, eh, sí que ha mencionado el tema de tener jugadores de calidad, de tener la posición, de ir al ataque, sí lo ha mencionado, y también ha mencionado que con Xavi tienen charlas de fútbol donde el 90% del tiempo están de acuerdo y que siempre llegan a un punto medio cuando hablan de fútbol, que en otras cosas no estarán de acuerdo, pero cuando hablan de fútbol sí. Entonces, bueno, por ahí relajación, ¿no? Le han preguntado sobre el tema de Mateo Alemán y el fair play, y esto es algo muy importante y que ha destacado. Creo que se le ha dado mucho revuelo al tema de Mateo Alemán con lo de Mateo Padre Mani y todo esto. Eh, y claro que la figura de Mateo ha sido sumamente importante en el tema de negociaciones, en el tema de fair play financiero, pero claro, al final hay una estructura de club detrás, ¿no? Y esto es lo que ha mencionado Deco, ¿no? Le han preguntado, dicho que sabe que a la prensa le gusta personificar, pero que dentro del club hay una estructura en el cual Mateo Alemán era el líder y que ha hecho un excelente trabajo, pero acá hay toda una estructura detrás, que Mateo se va, pero que esa estructura se queda. Claro, esto es algo que no se comenta, ¿no? Que siempre hay estructuras detrás, que siempre hay un líder, pero que por detrás hay mucha gente, ¿no? En el tema de la renovación de Xavi ha comentado que Xavi no se gana la renovación por llamarse Xavi Hernández, sino porque ha hecho un buen trabajo como entrenador. Esto es algo que me gusta porque se ve que, bueno, si algo no va bien, va a tomar decisiones. Esperemos que a Xavi le vaya bien, ¿no? Que también ha tenido que tomar decisiones Xavi. Y bueno, parece que tienen buena sincronía, que son diferentes porque Deco es un poco más de gestión y Xavi es de entrenar, pero que se lo ha ganado y que por eso va a renovar. Ya veremos si por un año o por más tiempo, ¿no? Dependerá del fair play financiero. Joao Félix y Cancelo ha dicho contundentemente que ninguno de los dos tiene opción de compra y que ninguno de los dos tiene garantizada, esto es algo que me ha gustado, que ninguno de los dos tiene garantizado su estancia en el club, que ya se verá con la temporada, que hay altas expectativas con ambos jugadores, pero que al final las tienen que cumplir, ¿no? Al final tienen que ver con la temporada el rendimiento de los jugadores, ¿no? Y esto es un detalle que me ha gustado. Ha hablado un poquito del fútbol femenino, dice que no depende de él, pero que hará lo posible para que siga a flote, ¿no? Y bueno, pues es que dice, ha hablado de las incorporaciones, por ejemplo, de Fallé y de Darwich, esto es algo, también un punto que me ha gustado muchísimo porque dice que no fichan por fichar, que es importante tener talento joven, porque son apuestas de bajo riesgo, pero que no se va a fichar por fichar, sino que se buscan perfiles de jugadores que no se tengan en la masía, como el caso de Falla, como el caso de Noah Darby, que no es porque un día me despierto, veo un jugador y lo quiero fichar, no, que tienen toda una planificación, que saben lo que tienen en la cantera y que lo que van a salir a fichar son cosas que creen que no están cubiertas, que son carencias, que ya se tiene todo este trabajo, es con Alexanco, ¿no? Alexanco que bueno, es parte de la estructura deportiva dentro de las categorías inferiores. Entonces, bueno, es algo que me gusta, esta apuesta por los jóvenes ha resaltado mucho, que hay que saber guiar, que me gusta, esta apuesta por los jóvenes ha resaltado mucho, que hay que saber guiarlos, en este tema va a estar Bojan Kirkic muy involucrado y bueno, es algo que me ha gustado de Deco, ¿no? Que ha hablado de los jóvenes, de los valores de la cantera, de cómo fichar para la cantera y de la gestión
con este tipo de jugadores. Le han preguntado sobre la bendita Champions, ¿no? Que bueno, es un tema muy cansado, que se nota que las Champions del Madrid han hecho mucho daño, que cuántos años se pone de plazo y qué tal. Y bueno, que Deco ha mencionado como lo que tiene que decir, ¿no? Que la Champions es un objetivo, pero no es ninguna obligación, porque al final, claro que se buscan los títulos, claro que se quieren títulos, claro que se van a pelear por los títulos, pero que al final el objetivo es competir por ellos, porque claro, es competir por ellos, porque claro, al final si el Real Madrid te roba tantos puntos en liga o si en Champions tienes un mal día o te pitan un penal que no era o no te dan un penal que sí era o tal, pues que al final estas cosas pasan, ¿no? Entonces ha mencionado que sí, que el sueño es volver a ganar la Champions, pero que no existe una obligación. Entonces, bueno, esto me ha tranquilizado. Después ha hablado del tema, bueno, un poco tema jóvenes, ha mencionado el caso de Lamine, ha mencionado la renovación de Valde, que están en marcha y qué tal. De Lamine ha dicho que es un chico que tiene los pies en el suelo. Entonces, bueno, otro que lo menciona, ¿no? Que es muy humilde, que es trabajador. Entonces, bueno, ya es otra figura más que se suma a estas palabras, a este tipo de palabras sobre Lamine Yamal. De Víctor Roque ha mencionado que una de las condiciones que puso el Atlético Paranaense era que podía venir hasta a partir de enero. Creo que tienen un torneo ahí en Brasil que acaba por ese entonces y que bueno, ya verán si lo traen en enero o hasta el verano siguiente. Es una cosa a tener en cuenta. Que por supuesto le quieren traer lo más pronto posible, pero que verán si es posible y que en todo caso sería hasta enero. Y bueno, una cosa que ha comentado, que le han preguntado por el tema de Joao Félix, que si cobraba 400.000 euros y que al final la liga lo computaba como 4 millones, Deco ha mencionado que es verdad que lo que computa la liga para el fair play financiero no es precisamente el sueldo de los jugadores. Por supuesto, no va a hablar de los contratos ni de cuánto ganan los jugadores, pero sí para la liga no es precisamente y única y exclusivamente el sueldo de los jugadores, que este tipo de cosas pueden pasar porque la liga no son los números tan exactos, sino que computan otro tipo de cosas. A saber, en la liga de Javier Tebas, qué tantas cosas se computan, ¿no? Lo que sí ha mencionado es que tanto Joao Félix como Cancelo han hecho un esfuerzo importante por venir. Y otra cosa que ha mencionado es que hay que usar el Barça como la herramienta atractiva que es para jugadores, ¿no? Porque quieren venir a un club tan grande como el Barça y que eso hay que usarlo a nuestro favor. Por supuesto, completamente de acuerdo con ello. En fin, creo que he cubierto más o menos todo. Ha hablado de Messi, de por qué no volvió. Dice que no, que tal, que lo ve feliz, que no habla tanto con él porque está lejos, que por supuesto quería que viniera, pero que al final no se ha podido por las razones que todos sabemos y que al final pues lo ve feliz en Miami y que como barcelonistas y como fan de Leo, pues verlo feliz nos pone felices a nosotros y que por supuesto le desea lo mejor, ¿no? Creo que ha sido todo ahora sí. Lo de lo de esta presentación de Deco como director deportivo. Y bueno, veremos qué tan bien lo hace. Por supuesto, desearle todo lo mejor y esperando que todo salga bien. Porque si le va bien a Deco, si le va bien a Chávez, significa que le estará yendo bien al Barça. En fin, nada más, yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar. Un saludo y